¿A qué estoy llamado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Discernir? ¿Qué es discernir? Escucha la voz. Un podcast, dos sacerdotes, una misma respuesta. Lanzando la red. El podcast. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos aquí en el podcast Lanzando la Red del Seminario de Guadalajara, próximos a celebrar nuestro día en esta campaña que hemos titulado Levántate y haremos nuevas todas las cosas. Lanzando la Red se llama este podcast y queremos compartir con todos ustedes esta aventura vocacional, este seguimiento de Cristo en la vida del seminario y en la vida sacerdotal. Mi nombre es Andrés Carrillo Zúñiga, soy sacerdote de aquí del Seminario Mayor de Guadalajara y vamos a compartir durante varias semanas estos episodios, siendo hoy el primero de esta campaña del Día del Seminario. El lema, como ya lo he dicho, es levántate y haremos nuevas todas las cosas. Quiere decir que es una invitación del Señor Jesús a animarnos a seguirlo, a levantarnos del lugar donde estamos y poder tener esa inquietud, caminar hacia el Señor y poder lograr y confirmar un llamado vocacional. Vamos a recorrer durante varios episodios estos temas. El tema de hoy, de este primer capítulo, se llama Levántate, eres mi amigo. Recordando aquella cita bíblica donde el Señor nos ha dicho, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y esa invitación es levántate, que no nos quedemos en nuestro lugar, sino que nos sintamos interpelados por Dios, interpelados por el Señor Jesús para poder seguir su vocación, la vocación a la que nos llama. Hoy nos estamos muy alegres porque contamos con la visita del excelentísimo señor obispo Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara y que también ha sido alumno de nuestra institución. Sí, pues bienvenido, muchas excelencia, gracias. qué gusto De verdad, tenerlo de aquí. corazón les agradezco la atenta invitación que me han hecho a participar de este podcast hasta que se me hizo. Sabía que estaban ustedes ya con este apostolado desde pues ya hace algún tiempo y bueno, pues ahora en este contexto de la campaña de oración por nuestro seminario, por nuestros seminaristas, pues les agradezco su atenta invitación para participar aquí. Muy bien, excelencia, muchas gracias. Y con este gusto de tenerlo aquí presente, vamos a seguirles invitando a que vayan a las redes sociales donde este programa o este podcast también se transmite. En Instagram y TikTok con el nombre seminario.guadalajara. En Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara. Y en Spotify y Apple Podcasts en Podcast Lanzando la Red. Precisamente de Lanzando la Red, que se llaman así en general estos capítulos, están inspirados en Lucas 5:3-5. Dice, Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Y es así que, tomando esta parte del Evangelio, el Seminario de Guadalajara, en su campaña 2024, quiere lanzar la red a todos ustedes para que se sientan interpelados por esta palabra divina y que puedan hacer un discernimiento si hay alguna inquietud vocacional. O puedan también promover a otros la vocación al ministerio sacerdotal. Pero vamos con nuestro invitado que también ha experimentado el llamado de Dios en su vida. Vamos a un poquito a hacerle algunas preguntas que nos ayuden a entender un poquito su vocación, o más que entenderla, a escuchar el misterio de Dios en su vida. Excelencia, ¿cómo descubrió que Dios le estaba llamando al sacerdocio? Si quiere largo y tendido, no se preocupe. Sí, bueno, muy interesante esta primer pregunta, porque bueno, yo estoy convencido de que siempre cada vocación, cada llamada que Dios hace a cada persona, pues siempre es muy particular, muy propia, ¿no?
cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia, nuestra historia vocacional. Y bueno, en mi caso, pues se remonta en la etapa en la que yo estaba, pues concluyendo la secundaria y casi por iniciar los estudios de bachillerato de preparatoria. Yo pertenezco a una parroquia aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara que lleva el nombre de San Martín de Tours. Y antiguamente, en aquel momento, teníamos una etapa de formación allá cerca de esta parroquia, la etapa de secundaria del seminario. Y entonces en aquel momento, bueno, yo iba a la secundaria, una secundaria cercana, normalmente me iba caminando, como 15 minutos hacía de la casa donde vivíamos en aquel entonces a la secundaria. Y cuando pasaba por el seminario, cuando cruzaba por ahí, me llamaba la atención de repente escuchar alguna actividad, alguna cosa que estaban haciendo en el seminario. Cuando pasaba en las mañanas, pasaba a veces por el lado de donde está lo que era la capilla, donde celebraban pues la Eucaristía, y escuchaba pues rezos, cantos, me llamaba la atención qué estarán haciendo y así, ¿no? Cuando salía de la secundaria y pasaba, veía que a veces me asomaba por una ventanita que tenían ahí por la calle de Industria y veía que estaban de pronto jugando, quizás era la hora del recreo o deporte, no sé. Pero me comenzaba así como a llamar la atención. Sabía yo que ahí era un lugar donde se preparaban para ser padres. Bueno, así lo que me daba a entender mi mente. Pero bueno, ya después, un sacerdote que era el vicario de esa comunidad parroquial de San Martín de Tours, el padre Lorenzo Real Jiménez, de feliz memoria, él comenzó, considero yo que Dios me comenzó a lanzar la red a través de este sacerdote que era el vicario de la parroquia y me empezó a hacer la invitación. Oye, ¿por qué no entras al seminario? Yo en aquel entonces comenzaba a prestar un servicio en la parroquia como monaguillo, ¿verdad? Al servicio del altar. Tengo un hermano el que sigue de mí. Yo soy el octavo de una familia de 10 hijos. Y bueno, mi hermano, el que sigue, los dos entramos juntos a servir al altar. Pero yo en aquel momento no tenía ningún interés de querer ser sacerdote o de aspirar a esta vocación. Simplemente me llenaba de satisfacción, de alegría, poder aportar, poder hacer un servicio en mi comunidad como acólito. Y este sacerdote me comenzaba así a lanzar la red. Oye, ¿por qué no entras al seminario? Oye, ¿no te gustaría entrar al seminario? Obviamente siempre que él me hacía la invitación, pues yo siempre me negaba, no, yo no. Y así como que siempre sacaba la vuelta para evadir, dar una respuesta o tomar con seriedad esa invitación, ¿no? Pero fue hasta el año 1988, quizás para muchos de nuestros oyentes, quizás a muchos de nuestros podcast escuchas, pues no había nacido todavía. Pero en aquel momento fue para mí crucial ese año, porque ese año concluía yo la secundaria y entonces en el momento en el que se llevó a cabo la colecta de ese año, el seminarista que fue a la parroquia era el que iba de apostolado los sábados ahí a la parroquia. Y también me hizo como la invitación, ahí como que lanzó también la red, pero pues yo fácilmente lo evadí porque pues no lo conocía abiertamente. Pero bueno, el sacerdote, el padre Lorenzo, pues él me volvió a decir, oye, ¿y por qué no entras al seminario? Mira, no pierdes nada, entra. Si no te gusta, pues no pasa nada, te retiras y pues basta, ¿no? Total de que me convenció para hacer la experiencia de un preseminario. Pero cuando esto sucedió, ya no me pude negar más porque sí ya traía yo una inquietud de conocer pues qué hacen en el seminario, a qué se dedican. Y cuando ya me dijo esta última vez, pues acepté, ¿verdad? Le dije, está bien, pues sí voy. Y fue como hice la experiencia del preseminario en ese año. Les decía que este año fue crucial porque yo concluía la etapa de la secundaria y efectivamente así fue. Terminé la secundaria. Había hecho trámites para entrar a la Universidad de Guadalajara, a la preparatoria. Y entonces, cuando hice la experiencia del preseminario, me gustó la experiencia,
el ver lo que hacían, las actividades, la misa diaria, las oraciones, el estudio, el deporte. O sea, me encantó porque yo no tenía idea qué es lo que se hace en un seminario. Yo pensaba que era pues nada más estar así como que todo el momento en la capilla, pero me llamaba la atención porque cuando yo pasaba y veía en la ventanita, los veía jugar, los veía haciendo pues actividades que hacemos cotidianamente afuera, hasta que yo lo viví, pues me gustó. Pero en las entrevistas que me hacían, me pedían que me quedara al internado, pero yo consideraba que en ese momento no era el momento. Sentía yo un temor, un miedo en lo particular, porque decía, ¿qué tal si yo me equivoco y que no sea esto lo que Dios quiere de mí, que no sea mi vocación? Y como que yo tenía miedo a equivocarme, que fuera ese, pues a lo que Dios me llamaba, que ese fuera mi llamado, pero opté por la opción del seminario en familia. Entonces entré como seminarista en familia. En ese entonces también entré a trabajar, la experiencia de un trabajo, por eso fue crucial ese año, porque hice mi preseminario, formé parte del seminario en la sección seminaristas en familia, entré a trabajar y pues entré a la preparatoria. Entonces fueron 3 experiencias que me marcaron, pero sobre todo con esta experiencia ya de vivir como parte del seminario en un acompañamiento vocacional, ¿no? Pero así fue como se suscitó la llamada a través de este sacerdote, a través de aquel seminarista también que fue a la colecta, y creo que pues Dios fue como se valió de ello para lanzar la red y para poder dar una respuesta en ese momento, pues a este llamado que apenas iniciaba. Muy bien, excelencia, gracias por compartir esto tan personal. Como que recuerdo ahorita escuchándolo que fue alumno de la preparatoria número 3. Así es, sí. Pues yo también fui alumno de la prepa 3 de la UDG. Ah, mira, entonces, nada más. Estuvimos en la misma institución, sí. Sí, y bueno, allí el Señor nos hace el llamado. Precisamente en torno a eso, estando yo en la prepa 3 también experimenté el llamado. Y pues sí me costó un poquito la respuesta en ese sentido, decir, dejo esta vida, dejo este ambiente estudiantil y me voy a otro distinto. En ese sentido, alguna cosa que le haya costado un poquito dejar o definir para poder entrar al seminario, en ese sentido ya para hacer su entrada precisamente ya al seminario después del CENFAM, ¿verdad? Sí, bueno, en mi caso, quizás, bueno, yo no considero que haya habido como una dificultad en tomar la decisión para ingresar ya al internado en el seminario, porque me ayudó, creo que me ayudó bastante la experiencia de esta sección de seminaristas en familia, porque les decía, yo iniciaba los estudios de prepa, iniciando también como seminarista en familia. Y bueno, yo les compartía a mis compañeros de generación de la prepa, pues mis inquietudes, ¿no? Claro que bueno, pues era un ambiente muy distinto quizás a los ambientes actuales. Cada quien vive pues también como parte, ¿verdad? De un momento, de una circunstancia histórica, pero había mucho respeto entre los compañeros y ellos sabían, porque yo les compartí que yo estaba como seminarista, como intentando descubrir si ese era mi camino, y me echaban carrilla. De hecho, me gané en aquel momento el apodo de Padrecito. Me decían el Padrecito en la prepa porque pues sabían que estaba en el seminario, entonces todos me conocían como el Padrecito. Ah, a ver, Padrecito y el Padrecito. Pero se me hizo padre también el momento en el que ellos, sabiendo que pues yo estaba como con esa inquietud, o sea, era respeto, era una carrilla, pero una carrilla así como de quererme como bullear o quererme así acabar o hacer un mal, sino como una carrilla sana. Y a veces, pues algunos compañeros se me acercaban y me exponían a veces broncas, dificultades que estaban pasando. Y yo como que yo me sentía como que, ay, caray, a ver, bueno, pues los escuchaba y a veces pues yo les daba como alguna palabra fruto de lo que a veces en el seminario pues escuchaba y como que algunos me tenían la confianza de acercarse y de platicar. Pero bueno, como fueron transcurriendo los tiempos, yo estaba ya propiamente por este acompañamiento que me estaban dando en el seminario, pues
conforme pasaba el tiempo, me iba sintiendo cada vez con una seguridad mayor para dar el paso pues ya entrar al internado del seminario. Entonces, en aquel momento, ya cuando pasaron los 3 años, pues tuve una experiencia que también me marcó, porque, bueno, se los voy a comentar también aquí, esa anécdota. Al final, bueno, yo en lo personal nunca fui muy bueno para las matemáticas, ¿no? Para las ciencias exactas. Me costaba mucho trabajo, entonces en aquel momento en la preparatoria, los 3 primeros semestres, pues tenías que llevar matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Y ya del cuarto semestre en adelante, variaba según el enfoque que tú querías dar a las áreas que tú entrabas. En aquel momento había distintas áreas, las áreas médico-biológicas, las áreas de industriales, humanidades, etcétera. Y bueno, yo tenía inquietud de entrar a las áreas industriales, pero en las áreas industriales se continuaba con las matemáticas hasta el final, los 3 siguientes semestres, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió entrar ahí y bueno, pues le puse yo mucho empeño para pues no quedarme con materias y sobre todo en estas, ¿no? Que me costaban más trabajo. Y ya al final, el último semestre, me acuerdo que pues tuve notas, calificaciones como jamás había tenido en física y en matemáticas. Me fue muy bien, gracias a Dios. Pero hubo una situación, hubo una materia, yo estaba en un taller que se llamaba máquinas y herramientas, entonces teníamos como una clase que era como la teoría de lo que se veía en el taller y bueno, en aquel momento, ya cuando en el examen final, un compañero pues no había estudiado nada y llegó bien preocupado el día del examen y bueno, pues me pidió que si podía yo dejarme copiar. Y bueno, debo confesar que yo me presté a dejarme copiar en el examen y bueno, seguramente el profesor se dio cuenta y bueno, ya la sorpresa fue que cuando llegaron los resultados del examen, resulta de que el otro compañero, él pasó la materia y yo no pasé. Me quedó la materia extraordinario, ¿no? Y entonces, pues yo, bueno, no me preocupé mucho porque sí me extrañé, pero yo después dije, bueno, yo creo que el profesor se enteró y dijo, bueno, pues vamos a ponerle ahí que aprenda la lección. Pero al momento no me preocupé, pero después ya vinieron los apuros porque yo ya estaba con la idea de ingresar al seminario en aquel año, en ese año 1991. Pero pues por esta situación, pues hablé con el padre encargado del seminario en familia, porque me decía él, no, pues es que en el seminario tienes que entrar y pues con todas las materias aprobadas, ¿verdad? No se puede entrar así como con materias que debo y luego después salir para pagar las materias, para hacer, no sé, ¿no? Entonces busqué la manera de que pudiera hacer algo, pero no pude en lo humano. Todo se complicó, a ver si me podían hacer un examen diferido. Total de que a la hora de la hora pues tuve que repetir la materia y por esta situación tuve que quedarme un año, tuve que esperarme un año para internarme. Entonces más bien lo que me costó trabajo fue el no internarme en ese año, que yo ya estaba pues con la idea de decir pues ya me interno. Fue lo que me costó mucho trabajo. Estuve solamente, la materia era 2 días a la semana. Era la primera hora, entonces me quedaba pues todo el día libre. Entonces entré a trabajar de turno completo y entonces fue una experiencia muy distinta, pero yo creo que yo ahora veo con otros ojos esa experiencia, ¿no? Quizás mis planes eran esos, pero los planes de Dios eran otros. Yo pienso que ahora, si me hubiera internado en el año en el que yo tenía ya todo según mi plan, pues no sé si hubiera perseverado o no. Pero ese año me ayudó mucho a discernir, a buscar como otra manera de ver las cosas y me ayudó como a entrar con más decisión. Entonces creo que Dios me ayudó también con esa anécdota, con esa experiencia que en su momento fue difícil, pero después creo que fue algo que me ayudó a poner una base firme para lo que iba a venir después, ¿no? Pero bueno, esa es como una anécdota fruto ya de lo que Dios me ayudó a vivir en ese acompañamiento vocacional y ya cuando decidí entrar como interno al seminario. Muy bien, monseñor, pues nos ha a grandes rasgos expresado este proceso de discernimiento vocacional a entrar al seminario. Un poquito
para nuestros oyentes, para los que nos ven en las redes, la cuestión de la familia. Bueno, ya nos habló un poquito de la parroquia, como la invitación del sacerdote, procurar los sacramentos, pero la familia, ¿cómo acompañó? O más que a lo mejor su experiencia personal, algo que pudiera iluminar a quienes nos escuchan. Sí, ahorita que comentas, Padre Andrés, yo creo que la familia pues es clave, ¿verdad? La familia de cada uno de nosotros. Y más cuando se trata pues ya de una decisión que trasciende toda tu existencia, ¿no? Entonces, en mi caso, yo agradezco a Dios la familia que me dio, y cuando en su momento pues yo les compartí la decisión primero de ir a un preseminario, de vivir la experiencia de hacer un preseminario, y después cuando les comuniqué la experiencia de formar parte de la sección Seminaristas en Familia, en todo momento me apoyaron. O sea, en ningún momento ni mi papá ni mi mamá me llegaron como a poner trabas, ¿no? Como a quererme a lo mejor persuadir para que no enfocara ahí mi atención, ¿verdad? No. O sea, ellos me dieron mucha libertad y me apoyaron, decir, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que Dios te está pidiendo, pues adelante, ¿no? Ciertamente les compartía hace un momento, pues yo provengo de una familia numerosa, ¿no? Somos 10 hermanos, y pues yo era de los más chicos, yo era el octavo, entonces pues vivimos con dificultades económicas, y mis hermanos, yo agradezco mucho también a mis hermanos mayores, que ellos se sacrificaron quizás por los más chicos, ¿no? Que ellos, hubo algunas de mis hermanas, pues que pues solo realizaron los estudios básicos, y pues se enfocaron pues ya a estudiar, perdón, a trabajar para sacar adelante a la familia. Y bueno, entonces en ese contexto, pues yo tenía también sabía que pues económicamente pues no estábamos así como bien también ya como para sostener pues también ya una mensualidad para el seminario y toda esta cuestión. Pero bueno, yo me confié en Dios. Yo dije, bueno, si Dios me ayuda, si Dios me ha dado este llamado, pues Él va a poner los medios. Y yo en ese momento, pues no dimensionaba, ¿verdad? Todo lo que supone. Por eso veo que la familia es clave, ¿no? Todos mis hermanos, y también yo en su momento cuando comencé a trabajar, mis papás nos educaron a nosotros de, bueno, trabajar, y lo que ganábamos íntegro lo dábamos a nuestros papás. Y ellos nos daban a cada uno, cuando trabajábamos, nos daban lo que ellos consideraban conveniente, pues para nuestros gastos, lo que fuera, ¿no? Pero así fuimos educados. Entonces todos mis hermanos, cuando lo que ganábamos, lo aportábamos en la casa, y luego ya nuestros papás pues nos iban dando. Entonces yo cuando ya entré al internado, algunos de los hermanos que trabajaban en aquel entonces, pues de ahí salía la economía, ¿verdad? En casa. Y pues bueno, en ese aspecto siempre recibí yo apoyo también, ¿verdad? O sea, en lo moral, en lo espiritual, pero también en lo económico. Y pasamos incluso yo pasé un momento de crisis cuando estaba yo en la etapa de filosofía, casi para entrar a teología. Se casaron dos de mis hermanos, que eran de los que aportaban pues más en casa. Entonces, al casarse en ese mismo año, dos de mis hermanos, pues se desestabilizó un poco la economía familiar. Y eso trajo como consecuencia que pues me empecé a atrasar en las mensualidades, porque mi mamá pues era la que me daba para las mensualidades, ¿verdad? De lo que juntaba de mis hermanos, de lo que trabajaban. Nos comenzamos a atrasar, pero yo no le decía nada a mi mamá porque pues yo sabía la situación. Pero ya hubo un momento en el que pues ya me había atrasado como casi por un año. Entonces, pues yo ahí viví un momento de crisis, de que me llegó a pensar el momento de decir, pues será este el momento quizás de salirme, de retirarme. A lo mejor Dios me está poniendo de que no es por aquí, ¿verdad? Erróneamente, bueno, yo estaba precipitándome quizás en anticiparme a algo, pero ya en una dirección espiritual con los medios que te ofrece el seminario, pues me ayudaron también como a hacer un discernimiento en ese momento que para mí era una crisis.
Y me dio muchas luces también mi director espiritual de buscar pues medios de tocar puertas, y me acerqué a mi párroco, y mi párroco me canalizó con otro párroco de San Felipe de Jesús, una parroquia también vecina a San Martín de Tours, y el párroco pues era el tío del actual obispo Manuel González, auxiliar aquí en Guadalajara. Y muy generoso, él me dio la mano, me tendió la mano en ese momento difícil. Entonces nos regularizamos en lo atrasado y me empezaron a apoyar hasta cuando ya se estabilizó la economía familiar. Pues hasta ese momento ya también yo le agradecí al señor cura Chencho Villaseñor. Y bueno, pues yo creo que Dios ahí me puso un medio muy claro de decir, no, yo te quiero por acá, y ahí están los medios, ¿no? Entonces fue también como un momento que me marcó de una crisis también que viví, pero que pues Dios me va poniendo los medios, ¿no? Siempre cuando uno deja todo y que Dios te está llamando, Él te pone los medios, y así lo he vivido yo. Muchas gracias por su experiencia con la familia que ilumina mucho los procesos de tantas familias que quieren sacar a sus muchachos adelante en su vocación. Y precisamente esta frase que me encantó, Dios pone los medios, un poquito para concluir, ¿qué le diría a algún joven que pudiera estar escuchando, o alguna familia que siente que alguno de sus hijos pueda tener este llamado? ¿Qué le diría si tiene alguna duda respecto a esa experiencia que usted ha tenido en su proceso vocacional? Sí, muy buena pregunta, Padre Andrés. Creo que esto pues da mucha luz, ¿no? También para jóvenes que quizás en este momento, si tienen alguna inquietud y a lo mejor no se atreven, o hay miedos, temores. Yo también lo viví esto. Les digo, yo le di mucha vuelta en esa invitación directa que me hacía el Padre Lorenzo. Y yo lo que les comparto, lo que les motivo, pues es a que ustedes no tengan miedo, a que no tengan miedo. Si, de entrada, si tú, joven que estás escuchando este podcast, si tienes una inquietud, si estás contemplando, si estás considerando que Dios te está llamando, pues dale atención a esa llamada. El miedo pues es siempre, se va a presentar, ¿no? Y más porque se trata también ya de una vocación. Y yo tenía en su momento mucho miedo de equivocarme, de decir, ¿qué tal si esto no es lo mío? Y en aquel momento incluso había un poco más de dificultad porque los estudios en el seminario no tenían validez para afuera. Gracias a Dios ahorita pues bueno, ya se han dado muchos pasos, avances para que los estudios del seminario pues tienen validez, ¿verdad? Tienen validez, pero en aquel momento pues también era así como un riesgo, por decirlo así, una aventura, es decir, si entro al seminario y no es por aquí, me salgo y pues a volver a comenzar afuera, ¿no? Entonces había muchos temores en esto, pero por eso les digo yo, no tengan miedo, Dios te va presentando los medios y Dios te va dando luces. Esto yo sí de veras se los dejo de una experiencia personal, ¿no? En aquel momento a mí también me ayudó mucho, ya incluso previo para ordenarme sacerdote. Y me gustó mucho que hayas comenzado, Padre Andrés, con esta frase del Evangelio de San Lucas, del capítulo 5, versículos del 3 al 5, porque esta frase me inspiró cuando yo me ordené sacerdote en esta preparación al sacerdocio. De que pues Dios te pide echar las redes y la confianza de decir en tu nombre yo echaré las redes, ¿verdad? Yo en lo humano ya experimenté que no conseguí pesca, pero bueno, tú me lo pides, lo hago. Esto me inspiró a mí también en el sacerdocio, ya previo a la ordenación, y fue mi frase con la que me ayudó a prepararme en mis ejercicios para el ministerio sacerdotal y también en el ministerio episcopal. En aquel momento yo sin saber lo que Dios me iba a pedir después, este servicio como obispo, ahorita pues auxiliar aquí en Guadalajara,
pues esta frase también me inspiró y la tomé para mi lema episcopal, precisamente. Por eso me gustó mucho que hayas iniciado con esta frase, porque realmente ha sido una fuente de inspiración en mi vida, en mi ministerio sacerdotal y episcopal. Y les digo, ahorita, si vemos el mundo en el que vivimos, híjole, pues hay tantos retos, tantos desafíos, estamos en un cambio de época, estamos viendo los avances de la tecnología. Bueno, la inteligencia artificial, tantas situaciones, la violencia, pues tantos desafíos que hay en el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues Dios me llamó a esta vocación. Y pues aquí está esta fuente de inspiración. Entonces, mi mensaje para los jóvenes, pues es a que no tengan miedo, a que no tengan miedo. Nada pierdes con vivir una experiencia vocacional de acompañamiento, hacer un preseminario. Ahora que viene el día del seminario en sus comunidades parroquiales, va a ir un seminarista. Acércate a él. Si de repente traes ya una inquietud, pues ahí es una oportunidad muy bonita, ¿verdad? Que Dios te está poniendo de alguien que puede orientarte, de alguien que puedes externarle pues esta inquietud. Entonces no tengas miedo. Lanzando la red, el podcast.